La verdadera historia de Jesucristo se despliega desde Génesis hasta Apocalipsis, revelando que Él siempre fue la figura central. Antes de que las estrellas cantaran su primera melodía, antes de que la tierra girara bajo el peso de la humanidad y antes de que un solo latido de corazón resonara en el vientre del tiempo, Él ya estaba allí. Jesús no es simplemente un hombre de Nazaret, ni un mero profeta o maestro, sino el aliento viviente de Dios mismo que existía antes de que algo fuera creado. Esto es mucho más que una historia que simplemente volvemos a contar durante la Navidad o la Pascua. Es la narrativa fundamental que mantiene unido al universo. Hoy quiero guiarte a través de esta narrativa, no como un registro histórico polvoriento, sino como un hilo divino que se extiende desde el mismísimo principio de la creación y llega directamente a tu vida. Muchas personas creen erróneamente que la historia de Jesús comienza en un pesebre, pero la verdad es mucho más profunda, más hermosa e infinitamente más eterna. Antes de que Adán cometiera el primer pecado, antes del silbido de la serpiente, antes de que existiera la luz, ya había un plan en marcha, un plan de amor profundo, de redención inquebrantable, un plan tan firme que ningún pecado, ninguna oscuridad, ninguna tumba podría detenerlo. Ese plan era Jesús. Él nunca fue una solución de último momento, sino el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando el mundo era todavía un vacío sin forma, Jesús ya se estaba preparando para ser tu Salvador. Cuando la humanidad cayó en el jardín, Él ya estaba entrando en la sombra de la cruz. Cuando los profetas lloraron y los reyes fracasaron, Jesús estaba entrando silenciosamente en la línea de tiempo humana a través de cada promesa susurrada, cada rollo sagrado y cada corazón anhelante. Sé que la vida a menudo puede sentirse rota y es fácil perderse en el caos, el sufrimiento y el silencio, pero hoy estoy aquí para decirte que hay un hilo que conecta cada pieza rota. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la eternidad, es Jesús quien camina a través de cada página. Su historia no es solo antigua. Está viva aquí mismo y ahora mismo, esperando ser inscrita en tu corazón. Por lo tanto, no nos limitemos a estudiar su historia pasivamente, entremos verdaderamente en ella. Sigamos sus pasos a través de la creación, a través de los pactos, a través de la cruz y la tumba vacía, a través del fuego, a través de la gloria y a través del sonido de una trompeta que aún no ha sonado. Porque una vez que realmente veas a Jesús al principio, en el medio y al final, nunca volverás a leer la Biblia de la misma manera. ¿Estás listo para verlo? Comencemos. Jesús era el Verbo que era Dios antes de que el tiempo comenzara. Mucho antes de que un reloj diera su primer tic-tac, antes de que un solo planeta girara, antes de que un solo rayo de luz atravesara el vacío, Él estaba allí. Jesús no solo estaba presente, era preeminente, no solo existía, era eterno. Antes de que el tiempo mismo naciera, Jesús ya era. La Biblia se abre con las palabras. En el principio Dios, pero Juan 1:1 corre el telón aún más. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verás, Jesús no fue una reacción al pecado, no fue el plan de respaldo de Dios después del fracaso de la humanidad. Él fue el plan desde el principio, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que antes de que hubiera un jardín, un árbol o una caída, la cruz ya estaba grabada en el corazón del universo y el amor ya estaba preparando un camino. Él es el Verbo eterno, el Logos. En griego, Logos significa más que una simple palabra hablada, significa razón, un plano, un patrón maestro. Todo lo que fue creado, cada montaña, cada río, cada latido de corazón y cada estrella vino de Él, a través de Él y para Él. Él es tanto el arquitecto como el artista, el ingeniero y el poeta de toda la existencia. ¿Puedes realmente captar el peso de eso? El Salvador al que adoramos no nació dentro del tiempo, Él entró deliberadamente en el tiempo. Dejó a un lado su túnica de gloria eterna y se envolvió en carne humana. Pero antes de ese momento en Belén, estaba sentado en los cielos, uno con el Padre, irradiando fuego eterno y sosteniendo galaxias enteras en la palma de su mano. Sin embargo, en ese consejo divino antes de la fundación del mundo, miró hacia adelante, vio tu rostro, vio tu quebrantamiento, tu rebelión y tu historia única, y declaró: yo iré. Sabía el inmenso costo, vio la cruz, escuchó el eco de los clavos y aún así eligió la cuna. Este es quien es Jesús, no solo el redentor de la historia, sino el mismo autor de la eternidad. Este es el verdadero punto de partida de la historia, no en la paja de un pesebre, sino en el esplendor ilimitado de la eternidad. Jesús no se convirtió en Salvador en la cruz. Él era el Salvador desde el principio.
Toda la narrativa bíblica, desde el primer aliento de la creación hasta la trompeta final del Apocalipsis, fluye de su corazón desde la eternidad hasta la eternidad porque Él es Dios. Jesús en la creación era la mano oculta en el jardín. Cuando Dios dijo, haya luz, fue Jesús quien llevó esa palabra a la existencia física. El libro de Hebreos nos dice que Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él no fue un simple espectador de la creación, fue el medio, la voz y el poder detrás de ella. La creación no solo fue construida por Él, sino que fue construida para Él. ¿Puedes imaginarlo? El Hijo de Dios arrodillándose en la tierra, modelando a Adán del polvo, formando ojos que un día se apartarían de él y manos que un día clavarían clavos en su carne, y aún así sopló vida en ellos. Ese aliento, su aliento, fue el inicio de la vida humana. No era solo oxígeno, era espíritu, una intimidad divina. Y caminaba con ellos en el fresco del día, en el suave susurro del viento. Jesús, el Verbo, la imagen del Dios invisible, caminaba entre los árboles. El Edén era más que un paraíso, era el primer santuario, y Él estaba allí no solo como creador, sino como un amigo. Pero luego vino la mentira, la caída, la profunda grieta en el espejo de la perfección. Y de repente la vergüenza entró en el mundo, junto con el miedo y la muerte. La humanidad se escondió de Dios, pero Dios vino a buscar. La pregunta, Adán, ¿dónde estás?, no era un grito de ignorancia, era el grito de un corazón herido. Jesús no estaba distante. Se estaba acercando activamente a una creación rota. Justo allí, mientras se pronunciaba la maldición, también se susurraba la promesa: Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Génesis 3:15. Ese fue el primer evangelio, el primer atisbo de la cruz, una profecía de que un Salvador vendría, nacido de una mujer, para destruir por completo a la serpiente. Esa promesa era Jesús. Y luego ocurrió algo verdaderamente extraordinario: Dios hizo túnicas de piel para vestir a Adán y Eva. Esto significaba que algo tenía que morir. Se derramó sangre inocente para cubrir su pecado. Esta fue la primera muerte, el primer altar, la primera sustitución, un presagio de lo que estaba por venir. La cruz ya estaba proyectando su silueta sobre el Edén. Desde ese momento, cada sacrificio justo, cada altar construido por Abraham, cada gota de sangre derramada en el templo, cada festividad y cada fiesta, todo apuntaba a aquel que finalmente vendría a cumplirlo todo. Jesús no solo estaba presente en la creación, estaba oculto dentro de sus símbolos, sus profecías y sus rituales, como un hilo de oro tejido en cada historia. Cada hilo escarlata apuntaba directamente al Cordero. Él fue el segundo Adán que revertiría la maldición del primero, aquel que no se escondería de la voluntad de Dios, sino que la abrazaría incluso hasta la muerte. Jesús en el jardín no es un mito, es la mano invisible que sostiene todo, e incluso cuando la humanidad se soltó de Dios, Él nunca se soltó de nosotros. Jesús fue prefigurado en el Antiguo Testamento a través de apariciones silenciosas. Mucho antes de Belén, mucho antes de la cruz, Jesús ya caminaba por las páginas de las Escrituras, de manera silenciosa, misteriosa y poderosa. El Antiguo Testamento no es solo un libro de leyes e historia, es un lienzo divino pintado con sombras y símbolos, todos apuntando a una figura central, Jesucristo. No esperó hasta los evangelios para entrar en la historia, siempre estuvo allí, aunque no siempre fue reconocido. Tomemos a Abraham, por ejemplo. Dios le ordenó sacrificar a su amado hijo, Isaac, en el monte Moria, el hijo de la promesa a través del cual vendrían naciones. Justo cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios intervino, proporcionando un carnero atrapado en el matorral. Fue un momento dramático, pero fue mucho más. Fue un atisbo profético de un padre dispuesto a ofrecer a su hijo y un sustituto atrapado en las espinas en una montaña, que años más tarde se convertiría en el lugar donde Dios ofrecería a su propio hijo, coronado de espinas. Luego está el Éxodo. Dios les dijo a su pueblo que marcaran los postes de sus puertas con la sangre de un cordero sin mancha. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría de largo por cada casa cubierta de sangre. No fueron sus buenas obras o su nacionalidad lo que los salvó, fue la sangre. ¿Y no te suena familiar? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre en los postes de madera de la cruz nos salva de la muerte eterna. En el desierto, cuando los israelitas se quejaron y fueron mordidos por serpientes venenosas, Moisés levantó una serpiente de bronce en un poste, y cualquiera que la mirara con fe era sanado. Siglos después, Jesús diría: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Ese antiguo símbolo de juicio y gracia era él todo el tiempo. ¿Y qué hay del tabernáculo?
Cada detalle, cada cortina, cada sacrificio gritaba su nombre. El sumo sacerdote que intercede, la sangre rociada sobre el propiciatorio, el pan de la presencia, el candelabro, el velo. Cada uno era un susurro del Mesías. El velo que separaba al hombre de Dios se rasgó en el momento en que él murió, porque el verdadero sumo sacerdote finalmente había entrado en el lugar santísimo. Los profetas escribieron sobre él con manos temblorosas. Isaías lo vio como el siervo sufriente, despreciado y rechazado, traspasado por nuestras transgresiones. Miqueas incluso nombró su lugar de nacimiento. Daniel señaló su muerte en una profecía tan precisa que asombra a los eruditos hasta el día de hoy. Estos no eran meras conjeturas. Eran revelaciones divinas, un rastro que conducía directamente al Calvario. Jesús estaba en el fuego con Sadrach, Mesach y Abed-nego, luchó con Jacob. Se le apareció a Josué como el comandante del ejército del Señor, él fue la roca que proporcionó agua en el desierto. Estas fueron más que visiones, fueron visitaciones divinas. No se limitó a observar cómo se desarrollaba la historia, entró en ella repetidamente. El Antiguo Testamento no es una precuela, es una profecía, y cada hilo conduce a un solo nombre, una sola cruz y una sola tumba vacía. Jesús, una vez que lo veas en Génesis, lo encontrarás en Éxodo. Una vez que lo veas en el fuego, lo encontrarás en el diluvio. Siempre estuvo allí, esperando pacientemente ser revelado. Luego vino la encarnación, Dios envuelto en carne. Y luego hubo silencio, 400 años sin una sola palabra de Dios. Sin profetas, sin señales, solo una larga y dolorosa espera. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano, se sentía cansado y oprimido, aferrado a promesas que parecían recuerdos lejanos. El mundo se había oscurecido. Pero luego vino, no con una trompeta resonante o un ejército poderoso, sino con el frágil llanto de un recién nacido. Nació no en un palacio, sino en un establo, no rodeado de realeza, sino de animales y humildes pastores. El creador del universo eligió la entrada más vulnerable que se pueda imaginar. Dios fue envuelto en carne, la eternidad fue acunada en el tiempo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pudo haber llegado en un destello de relámpago o descendido en fuego, pero vino a través del vientre de una virgen, humilde, vulnerable y completamente dependiente. Aquel que sostenía galaxias en sus manos ahora se aferraba al dedo de María. ¿Por qué? Porque no vino a impresionarnos, vino a salvarnos. Los ángeles lo sabían y llenaron el cielo con su canto. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores lo sabían y dejaron sus rebaños para correr a ver al rey. Los sabios lo sabían y cruzaron desiertos, siguiendo una estrella solo para arrodillarse a sus pies. Pero el mundo apenas se dio cuenta. No había lugar para él en la posada. La respuesta de Herodes fue el asesinato. Belén dormía mientras el mayor milagro de todos se desarrollaba en silencio. No es así como actúa Dios, trabajando en la tranquilidad, en lo pequeño, en los lugares que nadie más miraría. Un rey nacido en un pesebre, el pan de vida acostado en un pesebre. El nacimiento de Jesús lo cambió todo, no solo porque cumplió la profecía, sino porque reveló plenamente el corazón de Dios. Él no se mantuvo distante ni gritó órdenes desde las nubes, bajó a nuestro desorden, a nuestro dolor y a nuestra oscuridad. La luz del mundo entró en las sombras, no para condenarnos, sino para rescatarnos. Ese momento en Belén no fue simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, fue la colisión del cielo y la tierra, Dios con nosotros, Emmanuel. Lo infinito se hizo íntimo, el Todopoderoso se hizo accesible. Jesús no solo entró en nuestro mundo, entró en nuestra historia, tu historia. Y ahora la pregunta ya no es, ¿dónde está Dios? La pregunta es, ¿le harás espacio en tu corazón? Porque Él ya te ha hecho espacio a ti en un pesebre, en una cruz y en un reino que nunca terminará. El ministerio de Cristo fue una luz que caminó entre nosotros. Él no vino a construir un imperio terrenal, vino a construir un puente, no un trono hecho de oro, sino un camino hecho de gracia. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no fue con ambición política o poder militar, sino con una voz que clamaba en el desierto: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El día que Jesús entró en el río Jordán y fue bautizado por Juan, algo cambió fundamentalmente. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como una paloma y la voz del Padre tronó a través de las aguas. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde ese momento, la luz del mundo comenzó a caminar entre nosotros, sanando, enseñando, confrontando y amando. Llamó a pescadores y a publicanos, a los educados y a los pasados por alto, y a cada uno de ellos les dijo las mismas dos palabras: sígueme.
Y lo siguieron, no porque les prometiera riquezas o poder, sino porque había algo en él que hacía que sus almas cobraran vida. Tenía autoridad, pero no era dura. Poseía poder, pero estaba envuelto en compasión. Jesús no solo predicaba en los templos, iba a las calles. Tocaba a los leprosos que nadie más tocaría, cenaba con los pecadores con los que nadie más comería y hablaba con mujeres que habían sido silenciadas, dándoles nombres a aquellos que el mundo consideraba inmundos. Puso el mundo de cabeza, no a través de la rebelión, sino a través de la redención. Abrió ojos ciegos, destapó oídos sordos e hizo que los cojos saltaran de alegría. Pero estos fueron más que simples milagros, fueron mensajes. Cada uno gritó, así es como se ve el reino de Dios, un reino donde los últimos son los primeros, los quebrantados son sanados y los perdidos son encontrados. No solo estaba mostrando poder, estaba revelando el corazón de Dios. Y, sin embargo, cuanto más amaba, más lo odiaban los líderes religiosos, porque Jesús no vino a defender las tradiciones del hombre. Vino a cumplir la ley con amor, y ese amor amenazaba su control. No podían entenderlo y no podían detenerlo, así que tramaron matarlo. Pero incluso entonces Jesús no se sorprendió. Sabía exactamente a dónde lo llevaría el camino. Cada paso hacia Jerusalén era un paso hacia la cruz, y aún así siguió caminando por ti y por mí. El ministerio de Jesús nunca se trató de popularidad, se trató de propósito. Se trató de restaurar lo que el pecado había destrozado, de darle al mundo no una nueva religión, sino una nueva vida. La cruz, el momento en que el Cordero fue inmolado. Y luego llegó la hora, el momento más oscuro de la historia de la humanidad, y sin embargo también el más glorioso. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, fue traicionado por un amigo, arrestado como un criminal, arrastrado ante juicios falsos y condenado a muerte. Las multitudes que una vez gritaron «Hosanna», ahora clamaban «Crucifícalo», y aún así él no dijo nada en su propia defensa. Le escupieron, lo golpearon y le clavaron una corona de espinas en el cuero cabelludo hasta que la sangre le corrió por el rostro. Lo azotaron con látigos hasta que su carne se desgarró. Se burlaron de él, lo vistieron con una túnica y se rieron mientras el Rey de la Gloria se paraba en silencio frente a ellos. Pero no te equivoques, Jesús no fue una víctima, fue un sacrificio voluntario. Llevó su cruz por las calles de Jerusalén, tropezando bajo su inmenso peso. Y luego, en una colina llamada Gólgota, el Cordero de Dios fue clavado en un árbol. Las manos que sanaron fueron traspasadas. Los pies que caminaron sobre el agua fueron atados. Los labios que hablaban vida estaban secos de sed. El Creador fue crucificado por aquellos mismos a quienes vino a salvar. Mientras colgaba allí, el cielo se puso negro, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El cielo lloró, el infierno tembló, y aún así él decidió quedarse. Con cada aliento soportó el peso total de nuestro pecado, cada maldición, cada herida, cada traición, todo clavado en él. Y luego vino el grito, 3 palabras que destrozaron el silencio del pecado para siempre. Consumado es. No fue un susurro, sino una declaración profunda. La deuda había sido pagada, la maldición había sido rota, la puerta al cielo se había abierto de par en par. Pusieron su cuerpo en una tumba. Los guardias vigilaban, la piedra fue sellada. Pero al tercer día, antes de que el sol se levantara por completo, antes de que los pájaros cantaran, antes de que el mundo siquiera supiera lo que había sucedido, él se levantó no solo espiritualmente, sino física, poderosa y eternamente. La muerte había perdido su aguijón, la tumba no tenía victoria, la tumba estaba vacía y Jesús estaba vivo. La cruz no fue el final, fue el comienzo. El comienzo de la redención, de la restauración, de la resurrección. La cruz lo cambió todo. No solo hizo que las personas malas fueran buenas, hizo que las personas muertas cobraran vida. Y esa oferta sigue siendo válida hoy. Para cada pecador que está cansado de huir, para cada alma desesperada por esperanza, no tienes que limpiarte primero. Simplemente tienes que venir a la cruz, al lugar donde el amor sangró y la misericordia triunfó. Ven y conoce al Cordero que fue inmolado, porque Él no solo murió por el mundo. Murió por ti, desde Pentecostés hasta Apocalipsis, encontramos a Cristo en ti, la esperanza de gloria. La tumba estaba vacía, pero la misión no había terminado. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les dio un mandato que resonaría a través de los siglos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Pero no los envió solos, les dio una promesa: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y 10 días después, esa promesa se hizo realidad.
En el aposento alto, con viento, fuego y corazones temblorosos, el Espíritu de Cristo resucitado llenó a sus seguidores. La Iglesia nació no como un edificio, sino como un movimiento, un cuerpo no limitado por la ubicación, la raza o la nación. La misma presencia de Jesús ahora residía dentro de hombres y mujeres comunes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Desde ese momento, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Pedro, el mismo hombre que una vez negó a Jesús por miedo, ahora predicaba con fuego, y 3,000 personas fueron salvadas en un solo día. El Evangelio se extendió de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Los milagros siguieron, las prisiones se abrieron, los ojos ciegos vieron y los corazones muertos se despertaron. Pero también vino la persecución. Los seguidores de Jesús fueron cazados, encarcelados y martirizados. Sin embargo, cuanto más eran aplastados, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque aquel que había conquistado la muerte estaba vivo en ellos y sigue vivo en nosotros hoy. Las cartas de Pablo, Pedro y Juan, todas apuntan a esta profunda realidad. El Cristo resucitado no solo está sentado a la diestra del Padre, sino que también habita dentro de su pueblo. En nuestra debilidad, su fuerza se perfecciona. En nuestro sufrimiento, su gloria se revela. En nuestro camino, Él camina justo a nuestro lado, y luego llegamos al capítulo final, Apocalipsis. No es un libro de miedo, sino un libro de esperanza, una promesa de que el mismo Jesús que una vez vino con humildad, regresará nuevamente con poder supremo. Esta vez no como un siervo sufriente, sino como un rey conquistador, con ojos como fuego, una voz como aguas impetuosas, una espada en su boca y una corona en su cabeza. Él enjugará cada lágrima, sanará cada herida, juzgará cada mal y restaurará por completo todas las cosas. La historia no termina en la ruina, sino en la reunión. Una boda entre el Cordero y su esposa, un cielo nuevo y una tierra nueva, un jardín completamente restaurado, y en el centro de todo, Jesús, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. La historia comenzó con Él y terminará con Él, pero aún más importante, puede vivir en ti. La invitación eterna de Jesús. Ahora que has escuchado la historia desde antes de la fundación del mundo hasta la trompeta final de la eternidad, quiero preguntarte algo, no como un predicador o una voz en una pantalla, sino como alguien que ha estado donde tú estás, buscando, preguntando y anhelando. ¿Qué harás con Jesús? Porque esta no es solo su historia, también es tu historia. Cada cicatriz que llevas, cada pecado que has escondido, cada pregunta que has susurrado en la oscuridad, todo es conocido por Él, y sin embargo, Él todavía pronuncia tu nombre. Él es el Dios que te creó, el Salvador que murió por ti, el Rey que intercede por ti y el novio que regresa por ti. Él es el hilo que mantiene tu vida unida cuando todo lo demás se desmorona. Él es la voz en el silencio, la fuerza en tu debilidad y el fuego en tus huesos. No estás olvidado, no estás demasiado lejos, no estás descalificado. Eres exactamente para quien Él vino. Jesús no solo murió para salvarte de algo, murió para salvarte para algo. La vida eterna, sí, pero también una vida ahora mismo llena de propósito, poder y presencia. Fuiste creado para caminar con Él, para escuchar su voz, para llevar su luz y para reflejar su amor. Desde la creación hasta el Apocalipsis, la historia de Jesús es la historia de un Dios que preferiría morir antes que estar separado de ti. Y ahora espera no con juicio, sino con los brazos abiertos. Los mismos brazos que se extendieron en la cruz se extienden hacia ti ahora, así que ven a casa. La historia no está terminada hasta que tu nombre esté escrito en ella. Deja que Jesús escriba el próximo capítulo contigo.